en homenaje a los docentes, pero como ustedes saben, nosotros nos regimos por el calendario escolar, razón por la cual ayer el director de supervisiones volvió a sacar un comunicado de que sí tenemos actividades escolares. Entonces nosotros, con mira a esa experiencia que ya tenemos sobre el cumplimiento del calendario escolar, hemos tomado el día de hoy para realizar esta primera actividad que responde a nuestro proyecto institucional. Como ustedes saben, nuestra falencia, no solamente acá en nuestra institución, sino a nivel nacional, es nuestra lectoescritura. Y qué mejor manera de iniciar ese trabajo de concienciación, de apropiarnos un poco de ese hábito que como uno de los referentes a nivel país, y más todavía la dicha que nosotros tenemos, que es una persona ilustre en nuestra comunidad. Entonces, doctor, te damos una cordial bienvenida y esperemos que sea provechosa con usted nuestra jornada. Muchas gracias, directora. Y un saludo cordial para cada uno de ustedes. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes este encuentro y estuve viendo, la directora me pasó ayer el proyecto y ahora ya en forma física acá en mano. Me parece muy interesante, muy importante. Sobre todas las cosas, porque tiene que ver con la capacidad de la comunicación. Y acá indefectiblemente hay un punto que a mí me toca más de cerca cuando hablamos de comunicación, porque también incluye el tema guaraní, ¿verdad? El castellano guaraní y obviamente también inglés, francés, alemán y cualquier otro idioma que en este caso en alguna institución educativa enseña, ¿verdad? Pero allí hay simplemente una razón profunda que tenemos que entender el por qué no tenemos el hábito de la lectura y sobre todo el hábito de la escritura también. Hay razones que uno tiene que ir buscando atrás en el tiempo y va a encontrar cuáles son los motivos. Yo estoy vinculado al tema de la escritura por dos partes. La parte académica, dentro de las cátedras que yo tengo una que se llama expresión oral y escrita, y me tocó desarrollar castellano en varias facultades en su momento para el tema del examen de ingreso. Y bueno, y por el otro lado, el tema ya que les mencionaba, guaraní. Hay una realidad que no podemos desconocer para empezar a hablar de este tema, que nosotros todavía tenemos para hoy un alto porcentaje de analfabetos, ¿verdad? Y eso tiene una incidencia en lo que a nosotros en el ámbito de la educación nos interesa, ¿verdad? La otra cuestión es de la gente que fue alfabetizada, que fue a la escuela, ¿cuántos de ellos después se dedicaron inclusive a hacer lecturas o a hacer redacciones? Nosotros vamos a buscar y vamos a encontrar muchísimos papás, muchísimas mamás que fueron a la escuela, al colegio, pero por distintos motivos después se dedicaron a otras actividades donde, hablando mal y pronto, el leer y el escribir, así yo les digo en términos más específicos, literatura de distintas naturalezas, ya sea justamente la parte que todos conocemos comúnmente como literatura, lo que sería la poesía, el cuento, la novela, el teatro, o otra literatura, digamos, más amplia, que se llama literatura sobre política, sobre economía, sobre filosofía. Y allí vamos a encontrar que ese porcentaje se reduce tremendamente. Lo otro es que no contamos en las casas con lo que técnicamente es una biblioteca. En los países desarrollados, la biblioteca tiene que incluir 100 títulos, 100 libros, pero de carácter general. No tienen que ser textos escolares, no libros que usamos en la escuela, sino que tienen que ser obras de carácter general. Lo que decía yo recién, algo sobre política, algo sobre economía, algo sobre filosofía, algo sobre educación, algo sobre literatura. Tener una biblioteca. Para los países que están en vías de desarrollo, como el caso nuestro, se considera biblioteca aquellas que tienen 50 títulos. Nosotros podemos hacer en este momento, acá en nuestra comunidad, o salir más allá,
ir al centro de Asunción inclusive, y podemos ir hacia lugares más retirados, y vamos a encontrar que la gente no tiene biblioteca. Comprar libros acá es una cosa rara. Solamente nosotros que estamos dedicados al campo de la docencia somos los que compramos libros. Entonces hay que ser bien claro con eso. Hay zonas que son mucho más delicadas en ese sentido, tienen una situación mucho más delicada, mucho más, yo diría está miserable, ¿verdad? Departamentos como San Pedro, Canindeyú, mismo una parte de Caguazú, Cazapá y Embucú. Y bueno, obviamente las comunidades que están en el Chaco, que son muy aisladas, en esos lugares, pretender encontrar bibliotecas es casi imposible. La otra cuestión es, ¿para qué una persona compraría un libro cuando que, en castellano, cuando que la mayoría de la población habla guaraní? ¿No? ¿Y qué sentido tiene que yo le dé un libro en castellano a una persona y resulta que esa persona no entiende castellano? ¿No? Entonces hay una serie de cuestiones de fondo que tenemos que analizar acá, que vale la pena y que en alguna medida tendríamos que tener en cuenta a la hora de tratar de entender nosotros por qué nuestros alumnos y los papás a veces y otra gente tienen esa dificultad para el tema de la lectoescritura. Lo otro, desde mi punto de vista, yo tengo un buen tiempo recorrido en el tema de la educación. Lo otro es que nosotros, por ejemplo, incluimos muchos temas superfluos a la hora de enseñar. Una clase de castellano, una clase de guaraní en las escuelas y en los colegios es mucho texto. El alumno copia y escribe, pero no habla. No habla y no redacta. Tendríamos que ir más a la práctica y a la redacción, a la práctica de la expresión oral y a la redacción, en la parte escrita. Pero a veces nosotros vamos mucho, repito, a lo superfluo. No digo con eso que no va a ser importante eso más adelante con otras circunstancias, sino que para este momento hay cosas prioritarias en nuestro caso acá en el Paraguay. Desde ese punto de vista hay una serie de proyectos que se presentaron inclusive a las autoridades del Ministerio de Educación, pero que nunca ocurrieron, ¿verdad? Y bueno, que lastimosamente eso hizo y hace que se presenten estas dificultades. Normalmente siempre ustedes escucharon y saben que en las facultades cuando se toman los exámenes de ingreso, el gran problema es comunicación, ¿verdad? Y eso refleja justamente el proceso anterior. Y lo que se trata de hacer en alguna medida es que la persona, cuando entra a la universidad, tiene que, entre otras cosas, participar de la clase, y algo que todos conocemos se hace son trabajos prácticos. Y a la hora de hacer trabajo práctico uno tiene que redactar, saber que hay una introducción, un desarrollo, una conclusión como mínimo, y después hacer la exposición. En la exposición oral siempre, cuando se trata de castellano, se encuentra uno con el problema de la concordancia, problemas de variación en la fonética, sustituir una consonante por otra, o la elipsis cuando se pierde inclusive una consonante final. Muy comúnmente nosotros decimos libertad, no voy a decir libertad, y pronunciar la D final, que por esa cuestión de la falta de práctica, la falta de uso y la no frecuente experiencia de estar al frente de un grupo y expresarse ante un grupo, hace que la persona tenga esas limitaciones. Entonces, desde ese punto de vista, después uno mira un poco más y analizando la cantidad poblacional, somos casi 8 millones de habitantes, y sobre esa población, ¿cuántos son los que, por ejemplo, han terminado el nivel terciario? ¿Verdad? Que se supone que es el nivel más alto, y que dentro de ese nivel más alto la gente tiene la posibilidad permanente de leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir. Y docentes en Paraguay, en la cantidad total en este momento, yo estoy hablando de la cantidad de gente que estudió, que es diferente a la cantidad de gente que está en ejercicio, ¿verdad?
Se calcula que más o menos hay unos 200.000 docentes titulados. Y ustedes saben mejor que yo que 80.000 más o menos son los docentes que hoy en día forman parte del sistema en las aulas, ¿verdad? Y la parte universitaria, esa ha sido una situación más triste, ¿verdad? Porque apenas un 5% de la población de Paraguay pasó por la universidad o está en la universidad y tiene un título, ¿verdad? Yo por muchos años fui director académico de la Universidad Nacional y me tocó manejar lo que se llaman los libros de grado, donde se registran los egresados de todas las carreras, de todas las facultades. Y tengo la costumbre cada año de llamar, solamente para verificar mi estadística, llamar a la gente que está trabajando en la dirección académica y les suelo preguntar cuántos egresados tenemos hoy. Y resulta que antes de la pandemia y mucho tiempo antes, era el objetivo alcanzar 80.000 dentro de la Universidad Nacional. El problema es que hasta el año pasado todavía no alcanzamos 80.000. Sobre 8 millones, y acá le voy a mostrar este dedo. 80.000 es el 1%. El 1%. El agravante es que de los 80.000 que estamos por alcanzar, 20.000 ya están muertos, porque se cuentan en 1889. La universidad va a cumplir 134 años ahora en septiembre. Y 20.000 están muertos. Restémosle los 20.000 y a eso tenemos que agregarle la gente que está viva pero está jubilada. Entonces nosotros vamos a quedar con casi 50.000 personas que hoy tienen un título de la Universidad Nacional. La primera, la más antigua, que en 1889 se crea, y la siguiente universidad, que es la Católica, se crea en 1961. Y después de eso, después del golpe, se crea una ley, que es la ley de universidades, en el año 1991. A partir de esa ley se comienzan a crear otras universidades públicas y privadas. Hoy en día nosotros tenemos en Paraguay 54 universidades y 38 institutos superiores que tienen rango universitario, que fueron creados por ley. A mí me tocó dar clase en muchas universidades privadas y les voy a contar, yo creo que muchos de ustedes saben, es simplemente para refrescarles la memoria. Y está relacionado con el tema, por eso estoy refiriéndome a eso. Ingresan 100, vamos a suponer, primer año. Allí se aguanta bien todavía 3, 4, 5 meses, y cuando ya uno depende de la familia, la cuota es un poco cara, al séptimo, octavo uno ya comienza a deber y por algún motivo uno abandona. Concretamente el segundo año, pónganlo ustedes así, en forma optimista, pasan 75. Al tercero van 50, al cuarto llegan 25. Y los que defienden la tesina están en un promedio de 8 a 12 o 15 personas. Eso da una pirámide muy achatada, empieza una base ancha y en el final solamente 10, póngale 15 en forma optimista. Entonces, si sumamos todo ese proceso reciente, porque a partir del año 2000 las universidades se hicieron mucho más, tuvieron más presencia, sobre todo en el interior. Y eso hizo que mucha gente que anteriormente no podía venir a estudiar acá, ¿cuál era la opción que uno tenía hasta 1990, inclusive 2000? Eran 3 institutos de formación docente, el Cid de Ayala, Paraguarí y San Juan Bautista. Esos eran históricamente los clásicos institutos donde la gente que no podía venir acá casi obligatoriamente estudiaba para ser docente. Bueno, entonces, si hoy nosotros miramos, que son casi 150 institutos de formación docente públicos y privados, y esta cantidad de universidades que tienen sus sedes en el interior, hoy el campo de formación se amplió. Y eso, ojalá que de aquí a, yo digo, 5 o 10 años, podamos ver un resultado distinto con respecto a lo que todavía nosotros sufrimos de esa primera etapa, de este proceso de transición hacia llegar a un mayor número de gente, y que esa gente entonces, a partir de un concepto importante que es la investigación, pueda producir literatura. Porque también el tema de la elaboración de las tesinas surge en el Paraguay en el año 2000, es una cuestión reciente. Antes de eso
uno terminaba rindiendo los exámenes parciales, presentando el trabajo práctico y teniendo asistencia. Hoy día, en todas partes, es un requisito obligatorio la presentación de un trabajo de tesis o tesina, que también tiene todavía una falencia en muchas partes. Universalmente la tesina, la tesis, tiene un carácter en su realización individual. Acá todavía se hacen tesinas colectivas. En la individualidad hay más exigencia para el que va a hacer. En el trabajo grupal a veces hay menos, hay uno que trabaja más y otro menos, ¿verdad? Y se cubre un poco la situación deficitaria de uno o de dos que están en el grupo que no tienen la misma competencia que uno que trabajó más. Entonces, todo eso tiene que apuntar en algún momento a generar en nosotros un mayor hábito de lectura y de escritura. Pero para eso tenemos que aumentar esa franja poblacional que llega al tercer nivel, ya sea en el campo de la formación docente o en el campo universitario, cualquiera de las carreras que se estudian. Eso va a ser importante, porque con un 5% estamos lejos. A eso le podemos sumar los 200.000 docentes, vuelvo a repetir que también en ejercicio, y el asunto no va a pasar de 6-7%. Y eso en el Paraguay es una cuestión miserable. La educación fue la más postergada hasta ahora. Hasta ahora la gente cuestiona y dice, no, ¿por qué vamos a dar más plata si ya tienen? Mentira, acá falta mucha inversión y sobre todas las cosas, y eso no lo voy a decir porque estoy frente a ustedes, sino que falta una mayor remuneración a la labor docente. Acá nosotros pensamos que un profesor tiene que ganar un sueldo mínimo. No es así. Tampoco la intención es discriminar y decir, no, esto es más o aquello es menos, pero la labor docente tiene una mayor exigencia y tiene una mayor incidencia en la realidad social del país. Entonces, ese es un punto de partida necesario. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Verdad? Y una cantidad de gente quedó afuera. Yo tengo todavía una imagen triste que suelo contar. Cuando yo pasé por esa experiencia de haber vivido un buen tiempo de mi vida en el interior del país, en un lugar muy retirado que es Casapá, y dentro de Casapá, yo una compañía, ¿verdad? Es como decir el infierno y dos, tres cuadras adentro. Bueno, estando allí, yo vengo a mi padre encuentra un lugar donde trabajar, en Asunción, volvimos, nos mudamos a Fernando La Mora, y frente a la actual municipalidad había una escuela antes que se llamaba Manuel Domínguez. Entonces, recuerdo que una semana antes nos mudamos y mi abuela me lleva y me anota para entrar a la escuela de primer grado. Y yo guardé siempre una continua, digamos, expresión que usaba conmigo mi abuelo. Y en algún momento me decía, antes de cota la escuela, gente de Jehuí. Dice, andas ahí, oí gente a Evo. La escuela, pero otra gente se Bueno, y eso, yo, cuando fui con mi abuela para que me anote, para que me inscriban en la escuela, eso volvió allí y sonaba cada rato, porque sí que una vez que me inscribió una semana antes, yo casi no pude dormir más porque la canundruja más mía puede agarrar la mala escuela. Y voy el primer día y como es costumbre, ¿verdad? Yo vivía un poco más retirado, porque que vivía más retirado de la escuela. Entonces, siempre de la mano de mi abuela llegamos primerito. Y entonces, cada sala tenía por número 1, 2, el primer grado, segundo grado, tercer grado. Y no, en ese tiempo no había el preescolar. Entonces, me lleva ella y me introduce a la sala del primer grado. Me dice, ¿cuál es posible de qué la gente? Hablan de Yimoranduta, acá vas a estudiar. Y recuerdo que me ubicó justo adelante. Así como estoy ahora acá, docente, acá era una sola fila larga y después varias posteriores. Y me dice, guapeta, me dejo, a ver, y me da dos indicaciones. Me dice, o beta ina, esta ina me invita y le envié, me dice, habían a veces en Baicheta o cabe, a pequeo, y cosas dicen a mí, me invita hijas en bata, ante a niña hace 6 metas, pepe, a mañana se le debe. Da la indicación clara. Y segundo, lo que son las cosas de la vida, nunca se olvida de eso. Me decía, hoy qué te metí, doña Caraica, la señorita.
la profesora, la maestra, la señorita. Apenas le mandó a que ella monotija, apenas la pena en. Bueno, tal cual. Salimos, entramos, vamos a la dice, el tema sea mañana y sea aquí y la primera parte concluida, la siguiente entra efectivamente la profesora y comienza ella a hablar. Y yo le miro sin entender absolutamente nada. Te hablan mañana, ese yuruyá, y no le entendía nada. Estaba hablando castellano, yo toda esa vida de 5 años anteriores yo hablé guaraní. A mañana, de vez en cuando hay alguna cosa de sacarse, pero no le entendí nada. Bueno, pasaron los días y para mí era una cuestión desesperante porque yo tenía que estar todo ese tiempo allí teniendo que mirarla a ella, viendo lo que hacía, pero sin entender nada, ¿verdad? Yo me daba cuenta que inclusive había gente que se veía y porque capaz de veces entonces ajá, yo mira si lugar en las aceremas que acá se lo distinto, a usted aplicado, y era una cuestión que yo en un principio no descubrí que había sido, ya estaba siendo, entre comillas, castigado, y mi castigo era ir un asiento más atrás cada día al no dar respuesta a las indicaciones de la profesora. Llegué al final y no me fui más porque estaba en la pared, pero llegué hasta allí. Yo les voy a hacer claro a ustedes en esta cuestión. Yo recuerdo mínimamente 3 años de mi vida de tortura. De estar allí en un lugar donde yo no podía entender. Yo 3 años después comencé a expresar mi castellano. Pero a los 6 meses yo aprendí una sola palabra. Yo aplicaba eso con todo y con todo. Y era bueno, no era ni siquiera bueno, no bueno. No era que ya, bueno, que amor, bueno, mi mía, qué bueno que es. Y ustedes se imaginan este cuadro, y les digo esto porque hoy, en la realidad social del Paraguay, 38,6% del Paraguay sigue siendo monolingue guaraní. Acá en esta escuela hay gente que habla guaraní. Habla más guaraní, no digo que no habla castellano. No digo tampoco que no entienda, pero hay gente que fácilmente, ustedes están escuchando que estoy hablando guaraní, no está hablando castellano, ¿verdad? Ese tiene que ser siempre un punto de atención para todos. ¿Por qué? Porque primero que nada hay una circunstancia psicológica, que la persona se siente disminuida en un grupo donde todos entienden y yo no. En un grupo donde todos hablan mejor que yo castellano y yo no lo puedo hacer. Y tengo la intención, el deseo de hablar bien, pero no me sale. ¿Y cuál es la razón? Yo voy a casa y en casa nadie me puede ayudar. No pueden ayudar porque a veces papá y mamá no estudiaron lo suficiente, o en su tiempo no se daba eso. O de lo contrario, hoy en día están trabajando y yo con quién y con nadie. Y al otro día vengo y yo otra vez la profesora, es mi paño de lágrimas. ¿Verdad? Y ella la que definitivamente me va a ir dando algún tipo de ayuda hasta superar la situación. Hay mucha gente que llega a soportar eso, a aguantar como puede, pero hay mucha gente que abandona la escuela. Hasta hoy el Estado paraguayo no quiere admitir que la razón más importante de la deserción escolar es el problema de la comunicación. Yo sé que hay problemas económicos, todos somos conscientes de eso, hay criaturas que tienen que trabajar, todo, perfecto. Sé que hay problemas de salud, ¿verdad? Que hay criaturas que no desayunan la clase, no están en la serie de novela, no pueden entender la clase, que hay criaturas que tienen cebollín, que forman parte de la realidad. Sé que en el interior, sobre todo, hay problemas viales, llueve y la gente ya no puede ir a la escuela. Pero, en primer lugar, está el tema de la comunicación. Una vez venía yo de Caguazú y viajando en el ómnibus, me siento con un señor, comenzamos a hablar y en un momento él me pregunta a mí, ¿de dónde va Mohamed? Y yo le digo, yo voy a dejar, profesor. Bueno. Y él se calla un rato y después me dice, si alguien me dijera, viaja a no es porque el tema de la escuela. Y le digo, yo, ¿y si uno está hablando de la escuela? Y yo, anda y de provecho y seres. Hay que provecho. Me pareció que de provecho como, ay, no entendí, madre por ahí. Y él
me remata la conversación allí con una frase lapidaria que yo, donde voy, siempre solo recordar. La frase dice, él me decía, ¿qué es la escuela? No, la escuela ni qué sencilla. ¿Y qué es la escuela? Uniforme, cuadernos, libros, pero la escuela ni qué la profesora habla castellano, o ella habla guaraní, no entiende. No son dos idiomas iguales, son distintos. Por eso que, más que cualquier cosa, se trata de los derechos humanos y de una atención digna hacia el alumno, hacia la alumna. Tratar, en este caso, de alentarle a que continúen y tratar sobre todas las cosas de ir mostrándoles lo que él o ella no conocen del castellano. Y hay formas de hacer eso, hay métodos. Vuelvo a repetir, hasta hoy eso no se asumió, es como que no se quiere asumir. Es más, en este momento siempre hay una prioridad para la capacitación en sociales, en ciencias, matemáticas, etc. Pero la parte castellano, obviamente, pero la parte guaraní como que hacemos lo que hace y ese es la virtud. Metemos la cabeza y dejamos el cuerpo afuera. La cabeza está bajo la tierra. Esa no es la solución. La solución de una buena vez por todas es entender que vivimos en una sociedad bilingüe y que existe una población muy importante que solamente se comunica en guaraní. Si es que no nos toca seguir el canceso acá cerquita, vamos a encontrar. Si nosotros vamos a casa de San Blas, yo lo recuerdo mucho, y la mayoría de la gente que está allí, yo le conozco a señoras y señores ya de edad y otros, y también guaraní. A los militares que están allí, guaraní, hacen tipichá. Tipichá, no es tanto escoba, tipichá. Se llama la escoba tipichá, Mavi es tipichá. Escoba no tipichá. Esas son marcas que uno tiene que saber leer. Y toda la historia allí de San Blas, y vamos a entenderla mucho más en guaraní que en castellano. Entonces, hago un poco esta especie de ir en forma de embudo, empiezo por lo general y ahora voy a entrar a la parte específica, que tiene que ver con la actividad literaria, que es el propósito, el objetivo de este proyecto de la escuela y el colegio, de acá de la institución. Y básicamente, allí hay maneras de incentivar a la gente. A veces uno piensa en la producción literaria como que uno tiene que escribir 30, 40, 50, 100 páginas. Y no pasa tanto por así. Uno puede hacer textos cortos. ¿Verdad? Y si la intención de la institución en este caso es que los alumnos puedan expresarse, ya sea con una poesía, con algún cuentito, lo que puedan, una especie de sketch u obra teatral breve, eso se puede incentivar. Es más, acá entre ustedes, ¿cuántos son los que en algún momento de urgencia tuvieron que hacer una pequeña obra de teatro allí para el día del maestro, para el día del trabajador, para el día de la madre? Esa es una cuestión común entre los docentes. Lastimosamente tampoco hicimos un registro de eso. Muchísimas obras se perdieron. Se hizo hace 3 años y ya nadie se acuerda. Ni la profesora que hizo ya se acuerda. La profesora hay que guardar. Eso forma parte del patrimonio literario, ya sea de la institución, de la comunidad o del país. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante comenzar con cuestiones simples. No hay veces con esas cuestiones muy académicas, muy encapsuladas, esta es la regla para escribir y tiene que tener tantas líneas y tiene que tener rimas, y no todas las veces son necesarias. Para empezar, no. ¿Verdad? Entonces, una primera cuestión fundamental dentro de eso pasa por liberar la palabra. Es una cuestión un poco difícil a veces, pero liberarse la persona y liberar a la palabra. Esa palabra que está guardada, que está escondida. En una clase, rompiendo la regla de que todos tienen que estar acá y ellos copian y responden y hacen un ejercicio y falso y verdadero y respuesta a una pregunta y todo lo demás, hablar, conversar, poner un tema de ahora, algo que ocurrió ayer, ¿verdad? Para nosotros, tristemente, ayer a la tarde nos enteramos que falleció una docente en Loreto. ¿Qué nos inspira eso? Algo desagradable. En consecuencia,
Concepción hoy no va a haber festejo por el Día del Maestro, ¿verdad? Falleció, la mataron. No es que falleció, la mataron, la asesinaron. Y bueno, eso puede ser un tema, pero no precisamente el más agradable. Por el otro lado, se puede ver un tema agradable, y se trata de los niños, en este caso, encontrar algunos temas que sean de su agrado, que ven en la tele, como todo el mundo anda en YouTube ahora, que ve en YouTube, que puede contarnos lo que vio, y hacerle hablar. Esto nos puede llevar probablemente, si quieren ustedes, todo un mes dedicado exclusivamente a la expresión oral. Y donde yo, docente, lo que voy a hacer es intervenir en algún momento para decirle: en tal parte dijiste tal palabra y pronunciaste mal, ¿verdad? O en tal parte te faltó pronunciar la S final. Y eso es lo que yo voy a hacer.